Hey, hola, estamos en un nuevo capítulo de este invento que se llama Afores Podcast en el Museo Taller, aquí en el barrio Yungay, que tiene este lugar tan bonito dedicado a la madera y a los oficios de la madera. Y estamos con Alejandra Vidal, que es investigadora del proyecto Aforest. Alejandra, en la página de la Universidad Católica donde tú trabajas, dice que eres arqueóloga especialista en arqueobotánica y en la relación que establecen los grupos humanos con las plantas y con todas las personas no humanas. ¿Cómo esto de las personas no humanas, Ale? ¿Y qué es la arqueobotánica? Ya. Hola, Sole. Gracias por la invitación. La arqueobotánica primero, que es más Ya, sencillo de explicar. perfecto. Los arqueólogos y arqueólogas trabajamos con distintos restos que dejaron los grupos del pasado, ¿verdad? Los grupos humanos del pasado. Y estos restos pueden ser de múltiples cosas. Pueden ser vasijas cerámicas, pueden ser herramientas líticas y entre otras cosas las personas también comían, utilizaban las plantas como ornamentación, utilizaban las plantas como medicina, en aspectos rituales, ceremoniales y obviamente también como alimento. Entonces la arqueobotánica se ha especializado en eso, es el estudio de los restos vegetales del pasado. Por eso es arqueobotánica. Y yo empecé por ahí, digamos, me encantaba el tema de las plantas, no tengo dedos verdes, pero sí me encanta el tema de las plantas y por lo mismo empecé de a poquito a trabajar un poquito bien autodidacta al comienzo, después ya me fui especializando, tomando cursos, finalmente terminé haciendo un posgrado enfocándome al estudio de las plantas, porque lo que me interesaba era ver al comienzo cuáles eran las plantas que aparecían en los sitios arqueológicos, sobre todo en el Norte Grande, que es donde yo trabajo, y con el tiempo me empecé a preguntar y a cuestionar no solamente qué tipos de plantas habían en el pasado, qué cosas se comían, sino también cómo era la relación que establecieron estos grupos humanos con su entorno, con las plantas, con sus alimentos, con su culinaria, con su cocina. Entonces esa fue como la entrada a este mundo de las plantas. Y luego tú me preguntas, las personas no humanas. Bueno, las personas no humanas son precisamente plantas, animales, piedras, el bosque, las montañas, el aire, etcétera, pero visto desde una perspectiva que no es la occidental. En el mundo prehispánico, por ejemplo, en el mundo indígena, se concibe que hay otras entidades que no son parte de la humanidad, digamos, no son seres humanos, pero sí son parte de una humanidad y por lo tanto a las plantas y a los animales y a elementos a lo mejor que para nosotros no son, digamos, como vivos, pero sí lo son para otras formas de ver el mundo, estas entidades tienen agencia, tienen personalidad, si tú quieres, por eso personas no humanas, y están en estas relaciones o en estos mundos relacionales interactuando permanentemente con los grupos humanos. A ver, para explicarlo un poquito más fácil. A lo mejor a nosotros, mundo occidental, postmoderno, nos cuesta un poquito tratar de entender cómo es que algo como una planta o un animalito se va a considerar una persona no humana. Pero yo creo que lo más cercano es para todos los que tenemos animalitos, tenemos, no sé, perros, gatos, nosotros a ellos los concebimos como parte de nuestra familia, los concebimos como parte de nuestras relaciones cotidianas y diarias y efectivamente les asignamos personalidad, les asignamos agencia. Esa relación que puede ser más cotidiana y más entendible para nosotros en el común es lo que sucedía y lo que sucede todavía en muchos grupos de originarios de América y se ha volcado en una tradición, en una perspectiva teórica que se denomina el perspectivismo amerindio. Eso es lo que te puedo contar de las personas no humanas, así como en lo sencillo, Perfecto, digamos. sabes que me hace mucho sentido ahora porque hay un manuscrito muy antiguo que es de Felipe Guamampoma de Ayala, que es un cronista indígena, y me acuerdo de una ilustración en que hay una piedra. Y la piedra como que está enojada y la persona que aparece ahí como que lo nota. Entonces está y como que teme que la piedra le vaya a hacer algo. Y claro, cuando tú dices que las cosas tienen personalidad en este mundo, esa personalidad, uno tiende a pensar que podría ser una personalidad que te es favorable, que te va a proteger, pero al parecer no siempre es así en Puede estos ser lo mundos. contrario, puede ser lo contrario. Mira, hay un teórico que se llama Eduardo Viveiros de Castro, es un antropólogo que lo recomiendo que lo lean, y él, tomando un poco las tradiciones que venían de antes, de Descolá, del postestructuralismo, empieza a dar cuenta de
cómo en los mitos de origen de la mayoría de los grupos indígenas del Amazonas, siempre se concibe que al comienzo de los tiempos todos éramos humanos. No se habla de hombre o grupo humano como especie, sino que hay una condición de humanidad tanto para los seres humanos como para los animales. Y en estos mitos se dicen que en algún momento estos animales perdieron su corporalidad humana, pero siguen siendo humanos. Entonces, hay algo de eso, de entender que los animales y también las plantas tienen sus propias sociologías en estos mundos indígenas, sus propios parentescos, establecen relaciones entre ellos y con los que son todavía, que aunque todavía permanecen en esta condición humana desde la corporalidad. No sé si se entiende muy bien, pero son como tratar de entender el mundo desde otras ontologías, desde otras formas o desde otras perspectivas que no son la occidental, donde somos súper dicotómicos, ¿no? Pensamos naturaleza, cultura como cosas separadas, etcétera. Eso ya hace mucho rato que se superó desde la teoría indígena, digamos. No, sí se entiende, se entiende. Mira, voy a ponerte un ejemplo. Una vez estábamos hablando yo de esto mismo con unas alumnas de la universidad y les decía porque todo en el fondo puede tener vida en el mundo en que vive. Todo tiene vida, todo, sí. todo. Entonces, todo está animado. Está animado y, por ejemplo, un cerro te puede tener buena, pero también te puede tener mala. Ese río, tú sabes que lo tienes que cruzar por ahí, pero a veces se enoja. Claro, y eso cae en las lógicas también de la reciprocidad, ¿verdad? Esta obligación, de esta condición, o más que condición, de esta ética que tienen los grupos humanos de el dar y el recibir. Entonces, uno le tiene que entregar a la tierra lo que te devuelve la tierra, etcétera. Entonces, hay mantener las relaciones con estas otras entidades que no son humanas, pero que tienen personalidad, que agencia, como tú dices, pueden estar enojados, pueden estar contentos, etcétera. También depende de cómo nos relacionamos con ellos a través de esto de la obligación de dar y recibir, que es la reciprocidad, digamos. Entonces ahí hay claro. Y tiene... O sea, perdón, yo sí, no me quería preguntar de esto, pero no, a mí lo que me interesa mucho de estas otras formas de ver el mundo es porque tienen consecuencias éticas, digamos. O sea, la forma en que nosotros nos comportamos para con los otros no humanos, para las alteridades no humanas, es muy distinto si concebimos que estos otros seres efectivamente tienen una cultura, tienen una sociología, tienen una forma de estar en el mundo que se relaciona con nosotros. Que va más allá de, por ejemplo, decir son seres sintientes. Efectivamente son seres sintientes, pero la ontología o el perspectivismo amerindio e indígena va más allá de decir son seres sintientes. Lo que nos están diciendo es que son otros seres que conviven con nosotros en el día a día y que hay que respetarlos de igual manera, de igual forma, sin estas condiciones como de asimetría que ha generado los grupos humanos occidentales, ¿verdad? Esta cosa como de superioridad moral que tenemos los humanos actuales versus a los animales y las plantas. Y en el mundo indígena no era así, y no es así tampoco. Y en esta lógica también se explican un poco, por ejemplo, los pagos, los sacrificios, claro. ¿no? Los sacrificios humanos que se hacían antes. De humanos, de animales. De animales, que a veces son difíciles de entender. Son súper complicados, pero en el fondo uno tiene que entregarle a la tierra o a las deidades algo que sea absolutamente sagrado e igualmente importante, dado que la tierra y las deidades te dan la vida. Entonces no les podías entregar cualquier lesera, digamos. En buenas palabras, había que entregar algo que fuera equivalente a lo que ellos te entregaban, digamos, lo que la tierra y la naturaleza te entrega. Entonces, claro, de ahí se puede empezar a comprender, aunque para nosotros es muy difícil, por ejemplo, comprender un sacrificio humano, digamos. Es una cuestión de otras lógicas. Pero en esos contextos, lo más sagrado era entregar vida humana, digamos, en los contextos del amerindio o inclusive las culturas que conocemos que sacrificaban seres humanos como el incanato, los incas, los mayas, etcétera. Sí. Perfecto, sí, ahora se entiende mejor esa frase. Oye, y en esa página también dice que tú hiciste tu doctorado en biología y que lo hiciste en genética. O sea, trabajé con varias cositas. Yo básicamente quise como tener más herramientas metodológicas para acercarme a las plantas, que no fueran solo las que me daba la antropología o la arqueología misma, y por eso estudié biología, hice parte de mi tesis doctoral en genética, en ecología,
Así que ahí el paraguas de la ecología me albergó para ir generando esto que se llama interdisciplina, ¿no? Esto tan como rimbombante que es la interdisciplina, que es súper necesaria de hacer, pero el problema es que la mayoría de nosotros los científicos y científicas, cuando queremos dialogar con otras disciplinas que no son la de origen, digamos, nos cuesta mucho porque no tenemos las herramientas, no tenemos el lenguaje, no entendemos muy bien las lógicas de las otras disciplinas. Y entonces a mí me interesó un poquito por eso irme a la biología, además que siempre me ha gustado la biología, siempre me encantó, pero ahí tenía la oportunidad como de aprender otras formas de pensar y de ver el mundo ahora desde la biología, ya no solo desde la arqueología, la antropología, y por eso me tiré el piscinazo. La sufrí, eso sí, debo decirlo. Eso te iba a decir. La pasé mal en algún momento, pero también la pasé muy bien. Eso te iba a decir, fue muy difícil de aprender porque en realidad son otras metodologías. ¿Qué te costó más, por ejemplo? No sé, de los ramos que tuviste, de las cosas nuevas, de los desafíos nuevos que enfrentaste. ¿Qué te costó más en este cambio? Yo creo que lo que más me costó es como aprender que la forma de interpretar la evidencia, los datos desde la biología o desde la ecología es muy distinta a lo que hacemos los antropólogos y los arqueólogos. Los arqueólogos y los antropólogos tenemos marcos teóricos, o sea, teorías, ideas que están previos a nosotros y que de alguna manera las aplicamos a esa evidencia. Y en ecología, bueno, en biología más que en ecología, la ecología es una disciplina bastante integral, esos marcos teóricos no siempre son tan claros. Y eso costaba mucho. Me costaba mucho en el fondo no cometer lo que alguna vez he dicho como excesos interpretativos, ¿verdad? Ver más allá de los datos y en buenas cuentas chamullar, como se dice en buen chileno, y no basarme en lo que realmente yo estaba viendo. Ese cambio es un cambio como de lógica y eso cuesta, pero todo lo demás se aprende. Yo siempre le digo a mis estudiantes que hay que atreverse, o sea, si algo te gusta, tienes que hacerlo, no puedes quedarte en el miedo de lo que va a pasar o de las posibilidades de fracasar. No, hay que tirarse a la piscina nomás y no pasa nada. Esa es la verdad, no pasa nada si uno le va mal. Eso, es un buen consejo, ¿no? Sí, no Está bien equivocarse y Está si bien, uno se equivoca, sí, no pasa absolutamente nada. Pero sí, pero la biología es fabulosa, es maravillosa y la ecología particularmente es muy, muy bella como disciplina. Excelente, entonces eso también permite entender, si bien tú dijiste que no tenías dedos verdes, cómo llegaste de la arqueología a los árboles, ¿no? O viene de antes del doctorado, ¿cómo llegaste ahí? Sí, viene de antes. De una cosa más biográfica. Ya, estábamos conversando un poquito de eso, ¿verdad? Mi abuelo, Hernán Elgueta, trabajaba en la Pampa del Tamarugal. Él era ingeniero agrónomo y trabajaba con CONAF. Y varias veces pudimos ir al norte a conocer los árboles, a estar entre los árboles. Lo que más recuerdo era que mi abuelo iba a hacer sus trabajos, etcétera, y yo lo acompañaba o me dejaba ahí entre medio de los árboles, literal. Y de esa manera como que yo me empecé a encantar primero con el norte, digamos, con esto. Hay gente que no le gusta mucho, pero esta cosa del desierto y entre medio del desierto un bosque de tamarugos, bosques de algarrobo, era bien como impresionante los contrastes, los atardeceres. Me fui enamorando un poquito desde niña del norte y luego ya cuando tuve la posibilidad de estudiar arqueología y arqueobotánica, por esas suertes de la vida, alguien me invitó a participar en un proyecto que estaban trabajando en San Pedro de Atacama. Y en San Pedro de Atacama, ahí ya como que di el salto final y me puse a estudiar no solamente, o sea, plantas, pero también las maderas y los instrumentos y artefactos que se hacían en tiempos antiguos, en tiempos prehispánicos, hace 2000 años atrás, en distintos tipos de madera o en las maderas nativas de la zona. Entonces ahí como que salté desde esta fascinación más como infantil de los árboles, etcétera, este mundo de los bosques del desierto, a pasar a querer entender cómo se usaba esta madera y los distintos elementos de los árboles, pero particularmente los artefactos de madera, que son fascinantes. O sea, en una época en que no existían las herramientas eléctricas, que todo se hacía a través de gubias metálicas o también a través de herramientas de piedra, los grupos prehispánicos de Tarapacá y de San Pedro de Atacama lograron una expertise en la talla de madera, pero una belleza en la talla de madera que es extraordinaria, con unos detalles preciosos de artefactos que se usaban para todo tipo de cosas, los más cotidianos, pero también artefactos que se usaban, por ejemplo, para el consumo de plantas alucinógenas o psicotrópicas, y además en maderas como el tamarugo y el algarrobo, que son muy duras.
Entonces, además requiere como de una expertise, de una tradición, de un muy buen manejo de la técnica del tallar madera. Excelente, excelente. Sí, uno como que no se lo imagina, cuesta entenderlo en este mundo tan plástico, ¿no? Claro, Que de la madera, la importancia que tenía. Sí, Sí. sí. Oye, nos están avisando de producción que tenemos que pasar a la segunda fase de la entrevista. Démosle. Ya. Ale, ¿cuál es tu mejor amigo en terreno? Lo primero que echas en la mochila cuando hay que viajar, cuando estás en terreno. Ay, es súper fama lo que voy a decir. Protector solar. Está bien. Es inevitable. Pero sí, de las cosas menos prácticas, yo diría que música. Me gusta llevar música descargada, es importante. La música acompaña en los terrenos, no solamente cuando uno va de viaje en la camioneta, con los amigos, etcétera, con los colegas, pero también cuando tienes que prospectar, Sí. y hay que prospectar largos trayectos, la Sí. música muchas veces ayuda. Así que Sí. yo diría que esas dos cosas. A veces un buen libro en que uno no tiene tanto tiempo para andar leyendo en terreno. No, Pero bien, sí, bien, sí. bien, tú imprescindible. En la segunda sección de esta parte también tenemos Yo no dije eso, así se llama esta sección, ¿ya? Y son frases notables de grandes pensadores, pensadoras, y tú tienes que elegir una, no porque te gustó, te representa o intelectualmente crees que es la más brillante, no, sino como que te hizo ruido, incluso si no te gustó. A ver, También dale. tienes que decir por qué no, Perfecto, o a ver, porque qué sí. Ya, son 4. Ya. Y tengo que elegir una. ¿Sí? Una, Ya. sí. Dale. Tengo la pura cara de cuica. La segunda es lo que no te mata te fortalece. La tercera, el que explica se complica. Y la cuarta, siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Oh, ay, Dios mío. Sandra. La primera. Tengo la pura cara de cuica. Sí, pues, porque Daniel me Aranguis. encanta, Ya. una gran pensadora. No, pero me encanta porque en el fondo creo que tiene que ver con un tema súper real en Chile, que yo creo que vivimos mucho de las apariencias. Y en el mundo científico yo también creo que se vive mucho de las apariencias. Entonces creo que es súper importante como sincerarse con uno, primero, y decir no más a las apariencias. Por eso tengo la pura cara de cuica, me encanta, porque en el fondo es solo una apariencia, pero en el fondo al final somos todos medios iguales, ¿no? Medios como dicharachero. Yo siempre les digo a los estudiantes, me levanto todas las mañanas y ya no pretendo ni siquiera ser coherente conmigo misma. Está Creo bien. que básicamente llega un momento en la vida en que uno tiene que relajarse nomás. Por eso me encanta esa frase, tengo la pura cara de cuica, aunque no tenga cara de cuica. La llevaste a otro nivel, ¿ah? A un nivel más reflexivo, más existencialista. Yo soy un poquito así. No, pero está bien eso de un poco relajarse. Pero sí relajarse, si somos un país un poquito como Acartonado. Sí, y Hay no que- pasa nada si uno se relaja. No pasa nada. También, como si uno se equivoca. Al contrario, uno es más feliz. Sí, todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Ya, y la última parte, ya con esto cerramos, es una encuesta rápida que queremos, que tenemos para obtener el perfil del investigador o la investigadora Forest. Nosotros vamos a tabular estos datos al final de la temporada. Ya. Entonces tú tienes que elegir o lo uno o lo otro. Ok. Ya, Luis Miguel o Chayanne. Chayanne, Tangananica o Tangananá. Tangananá. Facebook o Instagram. Ninguna de las dos. Completamente anti No, redes una. sociales. Una. Facebook, antigua. Batman o Superman. Batman todo el rato. Izquierda o derecha. Oh, ultracentro. No existe No, eso. izquierda o derecha. Eh, Puede ser interpretada de múltiples De múltiples maneras. formas, sí, estoy pensando. Si no pasa nada. izquierda. Ya. Rolex o Casio. Rolex. Me gusta lo bueno. Papa frita o arroz. Arroz. Playa o montaña. Playa. Caluga o menta. Caluga. iPhone o Android. Android. Todo el rato. Invierno o verano. Verano, por supuesto. Grande el calor. Los Beatles o los Rolling Stones. Qué difícil. De infancia los Beatles, actualmente los Rolling Stones. Así que me quedo con los Rolling. Ya. Navidad o Año Nuevo. Navidad. Yo soy pro Navidad todo el rato. Estupendo. Navidad lover. Me veo todas las películas navideñas. Te preparas para Me la preparo temporada. todo Ahí. diciembre una película diaria de Navidad. Me encanta. Te Excelente. juro. La que recomienda el No estoy- streaming. Sí, no estoy mintiendo. Ya. Me Perfecto. estoy engrupiendo. ¿Té o café? Té. ¿Lítico o cerámica? Cerámica. ¿Vino o cerveza? Cerveza.
¿Lloras o facturas? Qué difícil las preguntas. Sí, po. Ambas igual. No. ¿Lloras o facturas? No, actualmente facturo. ¿Sí o no? Sí, siempre sí. ¿Cocinar o lavar la loza? Cocinar. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Extintor o extinguidor? ¿Extintor? ¿Tamarugo o algarrobo? Algarrobo. Con esto terminamos. Me encantó. Buenísima la pregunta. Bueno, muchas Excelente. gracias y No, seguimos gracias. para el próximo capítulo. Muchas gracias. Drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet.